complicado. Tiene que hágame acordar que grabe las clases, ¿sí? Si no las grabo, los únicos perjudicados son ustedes, más que nada. Ejercicio de su programa. A ver, la idea del ejercicio 2 es que ustedes puedan pasarlo al lenguaje, de lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, ¿sí? Eh, Fíjense que en el ejercicio 3 cuando habla de disyunción, bicondicional, negación, conjunción, negación y demás. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a traducir qué significa disyunción no exclusiva, disyunción exclusiva, bicondicional. El bicondicional es el sí y solo sí. ¿Sí? Esto es lo que les empecé a traducir. Bueno, acá está con los nombres. Igual, a ver, no es que no hace falta que ustedes esto lo sepan, pero a veces la palabra exacta de disyunción, bicondicional y demás, no le vamos a dar tanta bolilla. No es que no la tienen que saber, sí la tienen que saber, pero no es que si ustedes no saben eso, entonces no van a saber nada de todo lo que es la materia. ¿Se entiende la diferencia? Cuando hablamos de disyunción, es el O. Es el O que lo ponemos así. Cuando es un no exclusivo, en lógica esto cada uno lo pone como quiere. Algunos lo ponen así. La disyunción exclusiva es que o sucede una cosa o sucede la otra. ¿Sí? Entonces es verdadero cuando sucede una y la otra no, o cuando sucede la otra y la primera no. O sea, si suceden las dos a la vez, es falso. Eso es la disyunción exclusiva. ¿Sí? O es blanco o es negro, punto. ¿Sí? Las clases o son virtuales o son presenciales. O sea, no pueden ser de las dos formas. ¿Sí? Cuando me habla del bicondicional, Perdón, profe. sí, ¿Esa era exclusiva? la disyunción exclusiva, sí. Sí. La no exclusiva es que pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. A una media luna le puedo poner o queso o jamón, o le puedo poner jamón y queso. Sí, me dio hambre. ¿Se entiende? Profe, ahí está compartiendo pantalla, se ve la guía. Va, por lo menos yo no. Ah, no escribí nada. Y Sí, se ve gracias. chiquitito. Estaba leyendo. Bien, acá está. Entonces, repito, la disyunción es el O. No exclusiva. Exclusiva, algunos lo escriben así, pero no le den mucha bolilla a la exclusiva que vamos a tener, o sea, va a tener muy poco o nada directamente. El bicondicional, ese que nosotros definimos como el sí, solo sí, ¿sí? El condicional es el entonces. Entonces, el bicondicional es que sucede P, entonces Q, y sucede Q, entonces P. Sí, es la flecha que va y viene para los dos lados. ¿Se entiende? Sí. La negación es negarlo, es el no. ¿Sí? La conjunción es que pasen las dos cosas juntas. ¿Sí? Es el I, que es el que nosotros simbolizamos así. Y en principio vamos a tener solamente esto. Después podemos tener uniones de cosas, o que sucedan varias cosas a la vez, pero eso vamos a ir avanzando de a poco. ¿Sí? Y entonces en el ejercicio 3 a ustedes lo que les dice es, bueno, ustedes van a pasar de lenguaje entre comillas coloquial, porque cuando ustedes vean lo que les plantea el ejercicio 3 no está el lenguaje coloquial exclusivo, ¿sí?
Pues dice, condicional entre P y Q. Bueno, no, acá esto no está en lenguaje coloquial. Pero bueno, ¿qué es lo que me va a pasar? Cuando me habla de condicional entre P y Q, ¿cuál pongo primero? El que me aparece primero. ¿Sí? La negación lógica de la disyunción exclusiva entre P y Q. Bueno, claramente voy desde adentro hacia afuera. Entonces, primero voy a hacer la disyunción exclusiva entre P y Q, lo voy a poner entre paréntesis y a eso lo voy a negar. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá. P sí, solo sí, no P. Bueno, este es el bicondicional entre P y la negación lógica de P. ¿Se entiende? Entonces, es poder empezar a leer esto de una manera como un poquito más rápida. ¿Sí? El de abajo, menos P, ¿sí? Entonces, esto sería la negación lógica de la negación lógica de P, ¿sí? Una de las cosas que tenemos en lógica es que la doble negación de una proposición es equivalente a la afirmación de esa proposición. Eso sería ¿Sí? P. O sea, si en la tabla de verdades pues me termina quedando P. Es lo que muchos hacen la traducción de menos por menos es más. ¿Sí? Bien. Bueno, acá ya les da las proposiciones de quién es P, quién es R y quién es S. ¿Sí? Entonces la idea es empezar a traducir. Si él es joven, la coma esta significa un entonces. Sí, la coma esa significa un entonces. El implica es un entonces. Ocurre que él no es estudiante solo si no es joven. Esto está dicho a propósito como enroscarlos. No Vendría a ser sale. sí, solo sí, ¿no? En realidad empieza al revés. Si no es joven, no es estudiante. Solamente que está escrito al revés. ¿Sí? Es suficiente que él no sea joven para que no sea estudiante. ¿Sí? Entonces, no joven, entonces no estudiante. ¿Se entiende? O sea, hay que darle un par de vueltas. Yo esto lo estoy diciendo, no lo estoy escribiendo para que ustedes le vaya quedando y después lo puedan pensar y repensar solos. Bueno, y acá es donde empezamos con los valores de verdad, ¿sí? Vamos a empezar a hacer las tablas de verdad. Para las tablas de verdad hay prácticamente, en general, van a ver que hay dos formas de hacer las tablas de verdad. Una es con unos y ceros, otra es con verdadero y falso, o sea, con la B corta, con la F. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? A mí me da exactamente lo mismo. Algunos que ya tuvieron lógicas lo hacen con la B corta y la F, otros con unos y ceros, porque tal vez vienen más del palo de la programación. Es lo mismo. Sí, yo acepto las dos cosas. A mí, mientras esté bien, está bien y punto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para las tablas de verdad? ¿Sí? Las tablas de verdad lo que me van a decir son todas las posibilidades de que una afirmación sea cierta o no. ¿Sí? Entonces, lo que me va a pasar es que si para todas las posibilidades que existen siempre me va a dar verdadero, va a ser una tautología. ¿Sí? Si para todas las posibilidades existentes va a ser falso, va a ser una contradicción. ¿Sí? Y si dependiendo de qué posibilidades, a veces me queda verdadero y a veces me queda falso, va a ser una contingencia. Entonces vamos a escribirlo. ¿Sí? Yo voy a tener una proposición lógica. Y voy a tener tres posibilidades.
Si siempre es verdadera, entonces tautología. Fíjese que acá, entonces yo lo tengo tan internalizado que directamente lo escribo como una doble flecha. ¿Sí? No una flechita que estoy señalando algo. ¿Se entiende a lo que me refería antes de por qué el entonces va con una doble flecha? Siempre falso. A veces verdadero. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que nosotros vamos a tener en cuenta para las tablas de verdad es cuando sucede que es verdadero o es falso las uniones, las operaciones lógicas que nosotros tenemos. ¿Sí? Las operaciones lógicas que nosotros tenemos va a ser la negación de una proposición, la conjunción de una proposición, la disyunción de una proposición, ¿sí? El condicional y el bicondicional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo tengo P, entonces Q. Ese es el que nosotros llamamos como condicional. ¿Cuándo es verdadero el P entonces Q? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar con las tablas de verdad? Si yo tengo P entonces Q, lo que voy a hacer es asignarle a P y a Q los valores de verdad. ¿Sí? Verdadero y falso. Y acá lo que conviene hacer es ser ordenado para no saltearme nada. ¿Sí? Si yo tengo dos variables, en este caso P y Q, lo que voy a tener son 4 posibilidades. O sea, la cantidad de posibilidades distintas va a depender de la cantidad de variables que yo tenga. ¿Sí? Cada vez que ponga el símbolo numeral, voy a estar haciendo referencia a la cantidad. ¿Sí? Entonces, cantidad de posibilidades distintas va a ser igual a 2 al cardinal de variables. O sea, si yo tengo dos letras, que son P y Q, la cantidad de posibilidades va a ser 2 elevado al cuadrado. Si yo tengo 3 letras, la cantidad va a ser 2 elevado a la 3, o sea, va a ser 8. Si yo tengo 4 letras, la cantidad va a ser 2 a la 4, que va a ser 16. O sea, por cada letra, cada variable que yo voy agregando, ¿sí? Tengo un crecimiento que es 2 elevado a esa cantidad de variables. Claramente, nosotros no vamos a usar, por ejemplo, 6 letras. ¿Por qué? Porque eso me da 64 posibilidades distintas. ¿Se entiende? Como mucho vamos a usar 4 variables. Ya 4 variables son 16 renglones para hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Claro, hacemos para no olvidarme ninguna posibilidad de todas esas? Para no olvidarme ninguna posibilidad, lo que hago es, el primero le pongo 1 y 0. Como yo tengo dos variables, yo sé que tengo que hacer 4 renglones. Entonces pongo 1, 0, 1, 0, 1, 0. O lo puedo poner como verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es lo mismo. ¿Sí? A la segunda letra
le pongo 1, 1, 0, 0. Cuando tenga 3 letras, ¿sí? Voy a completar 1, 0, 1, 0, 1, 0, los 8 renglones. A la segunda columna voy a completar 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y a la tercera columna le voy a completar 1, 1, 1, 1, o sea, 4 unos, 0, 0, 0, 0. De esa manera yo me voy a garantizar todas las combinaciones posibles y no voy a repetir ninguna y no me voy a olvidar de ninguna. ¿Qué es lo que voy haciendo? La primera letra varío de A1, la segunda letra varío de A2, la tercera letra varío de A4, si tuviera una cuarta letra varío de A8, si tuviera una quinta letra varío de A16, ¿sí? Entonces de esa manera yo voy a tener todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Repito, no vamos a usar más de 4 letras seguro. De hecho, si usamos 4 letras va a ser 1 o 2 ejemplos y nada más. En general, terminamos usando 3 letras. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, se entiende. Bien, P entonces Q. Dijimos que esto es verdadero cuando las dos cosas son verdaderas. Por ejemplo, si sucede que P es verdadero y Q es verdadero, esto va a ser verdadero. Si sucede que P es falso, o sea que el ejemplo de si escribo con virome azul, entonces tengo buena conexión. Si sucede que yo escriba con virome negra y tengo buena conexión, ¿eso puede pasar? Sí. Si sucede que escribo con virome negra y tengo mala conexión, ¿puede pasar? También puede pasar. Voy a separar así en renglones para que se mareen menos. Lo que no puede pasar es que yo escriba con virome azul y no tenga buena conexión. Según la afirmación lógica que me dice P, entonces Q. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en el condicional, lo que yo voy a tener es que va a ser siempre verdadero, salvo cuando me quede que yo diga que este es verdadero y este es falso. ¿Vamos bien? Profe, 1 y 0 es lo mismo que poner la tilde y la cruz, ¿no? ¿Cómo? Que antes lo hizo como con una tilde y con una cruz. No entiendo. O sea, porque no Lo de entiendo lo que me verdadero decís. lo de verdadero y falso. Sí, Ahí 1 sería como si fuese verdadero y 0 como si fuese claro. falso. El 1 es el que en algunos libros lo dan como verdadero y el 0 es el falso. Exactamente. Ok. Sí, es lo mismo. Yo estoy acostumbrado a usar unos y ceros. Eh, de hecho, en líneas generales, en lo que es el área de computación, usan unos y ceros. Justamente porque para programar es mucho más fácil con unos y ceros que con B corta y F. Claro, lo iba a decir con los números binarios, también pasaba. Es que se utiliza todo en números binarios porque incluso se hace multiplicaciones en números binarios y o sea, esto después es mucho más fácil para programar. Claro, porque ahí en la tabla, como si puso 1, 1, vale a 3, digamos. Ahí si puso 0, 1, vale 1. Si 1, 0, vale 2. Y 0, 0 vale 0. La, digamos, en todo lo que es binario. Sí, pero al margen de eso, se utilizan potencias como para saber Mm. para cuándo me da una contingencia, cuándo me da una tautología, cuándo me da una contradicción. Ujú. Este, por eso o sea, solemos utilizar en matemática específicamente unos y ceros más que verdaderos y falsos. ¿Sí? Lo que pasa es que si es alguien que viene más del área de la filosofía, utiliza más la B corta y la F. ¿Sí? Pero es lo mismo. Por eso yo le dije, ustedes usan B corta F, ustedes usan unos y ceros, a mí me da lo mismo. Si está bien, punto. El Eso es tema de el la condicional. ordenanza, ¿Cómo? ¿lo puedo ordenar así como forma de binario en la tabla? Si lo podés ordenar así, Sí, como 0, 0, 0, 1, 1, 1 y el otro sería 0, 1.
Sí, lo que ¿Entiendo? yo les digo es, para no olvidarse ninguno, es la primera variable poner 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, así. La segunda pones 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ahora voy a hacer un ejemplo con 3 variables, o sea, en un ratito. Eh, pero les conviene hacer eso porque de esa manera no tiene que estar pensando todo el tiempo en si están haciendo todas las combinaciones posibles. Ustedes lo que tienen que hacer es combinar cuando P es verdadero, ¿sí? Combinarlo con todas las posibilidades de Q, y cuando P es falso, combinarlo con todas las posibilidades de Q. Pero cuando tenemos eh, 3 variables, yo tengo que combinar el P con todas las posibilidades de Q, con todas las posibilidades de R, por ejemplo. ¿Sí? Y si empiezo a pensar cada una de las posibilidades, es muy fácil marearse. Entonces, poder programarlo así como uno está haciendo, lo que hace es que evito tener ese proceso de pensamiento de, bueno, de no olvidarme ninguna y de no repetir otra, y directamente ya sé que de esa forma estoy combinando todo. ¿Sí? Es como programar de una manera de la cual seguro voy a estar combinando todo. Y evito ese pensamiento, ese trabajo de no olvidarme ninguna ni repetir ninguna. ¿Se entiende? Que si ustedes lo llevan al programa, es tiempo de ejecución. Si ustedes lo llevan al parcial, también es tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya ustedes lo tienen definido, lo tienen resuelto, listo, lo hacen y ya está. Si no, de la otra forma, ustedes tienen que empezar a diseñar y les lleva como mucho más tiempo. Bien. Vamos a usar este apoyo. Bueno, la negación es sencilla, es hasta intuitiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo no P, lo que voy a hacer es defino P primero, y cuando tengo 1, acá voy a tener 0, y cuando tengo 0, acá tengo 1. ¿Se entiende? Esto es la negación lógica. La disyunción sería P o Q. ¿Sí? Entonces, pongo P, pongo Q, P o Q. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Dijimos que una disyunción es verdadera cuando al menos uno de los dos es verdadero. Entonces, esto va a ser verdadero, esto va a ser verdadero, esto va a ser verdadero y esto es falso. ¿Sí? No exclusiva. Es cuando los dos están en cero es falso porque no se cumple ninguna de las dos condiciones de P o de Q, ¿no? Claro, si no cumple ni P ni Q, bueno, listo, no está. ¿Sí? Es el no cocina Karen, no cocina Carlos que te había puesto. ¿Sí? Ahora, la disyunción exclusiva lo que tiene es que es verdadera cuando solamente una de las dos es verdadera. Este va a ser 0. El bicondicional
es verdadero cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. Sería de lo contrario la disyunción exclusiva. Claro. La conjunción es P y Q. Vamos a ver que la conjunción y el bicondicional son equivalentes. ¿Qué significa que son equivalentes? Que tienen la misma tabla de verdad. ¿Por qué? Porque el P y Q... No, perdón, me equivoqué. El P y Q es solamente verdadero cuando son los dos verdaderos. El P y Q es solamente verdadero cuando los dos son verdaderos. Después es falso siempre. Se tienen que cumplir los dos. ¿Se entiende? Sobre esta base es lo que nosotros vamos a trabajar para hacer las tablas de verdad que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Qué es lo que me puede pasar? Lo que me puede pasar es que yo tenga, por ejemplo, P entonces Q o R. Y yo quiero averiguar la tabla de verdad de P entonces Q o R. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir las tres variables. Y escribo P entonces Q. Y después en este caso tengo todo junto. Y acá empiezo. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque tengo 8 renglones ahora. Como tengo 3 variables, tengo 2 a la 3 que es 8. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Le voy a señalar los renglones para que no se mareen después cuando lo vean. Por eso me tomo todo el trabajo de hacer la cuadrícula. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Fíjense. Voy cambiando de a 1, voy cambiando de a 2, voy cambiando de a 4. Si tuviera 4, voy cambiando de a 8. ¿Sí? Siempre con el doble. De esa manera yo garantizo que tengo todas las combinaciones posibles. Todas. ¿Sí? P entonces Q. Voy a tapar la columna de R porque no me importa la columna de R. Y P entonces Q. ¿Cuándo era verdadera? ¿Sí? A veces en vez de pensar cuándo era verdadera, digo, bueno, ¿cuándo era falsa? Entonces ubico primero todo lo que es falso y después el resto van a ser verdaderos. ¿Sí? ¿Cuándo era falsa? Era falsa cuando P era verdadera y Q era falsa. ¿Sí? Entonces, P verdadera y Q falsa me va a dar acá unos y ceros, 1 y 0. Acá me va a dar 0. Y acá. Y acá me da 0. Con lo cual el resto me da verdadero. ¿Cómo, Acá cómo, tengo... por qué? ¿Puedo hacer de ¿Cómo? vuelta? ¿Lo puedo hacer de vuelta? Sí. Yo tengo P entonces Q. Eso es falso cuando P es verdadero y Q es falso. ¿Sí? Toda la proposición es falsa. Si P es verdadero y Q es falso, la proposición es falsa. Entonces, lo que yo tengo acá, digo, bueno, ubico cuando es falso.
Entonces digo, bueno, si yo tengo 1 en P y 0 en Q, P entonces Q va a ser falso. Tapo la columna de R porque no me interesa. 1 en P, 0 en Q, falso. ¿Sí? Y ahora voy a ir a la conjunción. Listo. Entonces, estas dos primeras columnas no me interesan. La conjunción es verdadera cuando las dos, o al menos alguna de las dos es verdadera. O sea, solamente es falsa si las dos son falsas. Entonces me fijo. 1 y 1, esto es 1. 1 y 1, esto es 1. 1 y 0, cero. esto es 1. 1 y 1, esto es 1. 0 y 1, 1. 0 y 1, 1. 0, 0, acá va a ir un 0. 0 y 1, esto es 1. O sea, esta proposición de P entonces Q o R, ¿sí? Me va a dar que es verdadero casi siempre, salvo un solo ejemplo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo? Que P sea verdadero, que Q sea falso y que R sea falso. ¿Sí? Como tengo muchos unos y un solo cero, o sea, tengo de los dos, esto es una contingencia. Eso sería la clasificación. Si yo tuviera todos unos, sería una tautología. Si yo tuviera todos ceros, sería una contradicción. ¿Puede mostrar un momento la otra hoja, profe? Sí, ahora la dejo, pero antes voy a compartir un toque de pantalla. A ver, en el ejercicio 5, al margen de las proposiciones, de lo que me dicen las proposiciones, me interesa que hagan la tabla de verdad, o sea, el 5C. ¿Sí? El A y el B los vamos a pensar la semana que viene, pero me interesa que hagan la tabla de verdad del 5C. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer las tablas de verdad. Y después en el ejercicio 6 tienen tablas de verdad. Y en el 7 tienen más tablas de verdad todavía. O sea, tienen para laburar. La idea es que ustedes esto practiquen y la semana que viene puedan tener las dudas que tengan. Profe, ahí en la guía el menos era, o sea, negativo. ¿Cómo? O sea, en la guía, cuando dice el menos, es como si fuese negación. Es la negación, sí. Ah, ok. Igual esto se lo subo. Vamos a cortar acá, ¿sí? La clase de hoy. Con esto ya tienen para laburar un montón. Y ya los libero. Igual en un rato, cuando termine de convertir el video, le subo al YouTube y se lo subo al campus. Así lo tienen. Listo. Así que bueno, buen fin de semana. Mira, profe, Muchísimas mil gracias. gracias. Igualmente, profe. Muchísimas Profe, gracias. muchas Chau. gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Me quiero bañar.